Obviamente, muchas gracias a Editorial Mala Madre, a Rodrigo Sánchez, lindo, a usted, pues, Fax Machine, por haber confiado en mis obras y haberse arriesgado a publicarlas en una edición preciosa, preciosa. Obviamente, es que tengo que agradecer tanto que me llegaría la vida entera, ¿eh? Agradecer, obviamente, al profesor de Toro, a Astrid por las brillantes reflexiones sobre esta obra, y a todos los amigos, hermanos que veo, y a los que no veo también, que estoy seguro que están, pero a Néstor Bravo, Julio Bustamante, a Licián, linda, muchas gracias, a Marco Mariño, bueno, tanta gente, por ahí vi a Jiménez, Eduardo Jiménez, un gran escenógrafo brillante, lindo, qué bueno que esté aquí, que esté bien. A ver, yo, parto así, voy a partir por lo obvio. Toda persona, ya sea dramaturgo, ya sea novelista, cuentista, sociólogo, historiador, va a enfrentar las catástrofes de manera siempre diferente y muy personal, obvio. Pero hay una cosa que siempre en todas estas catástrofes, en toda la expresión de estas catástrofes, obviamente que existen puntos o paradigmas o líneas que las unen, que son comunes. Y me viene, por ejemplo, a la memoria a Boccaccio del Decamerón, con respecto a la peste, por ejemplo. Fíjense, en el año 1348, Boccaccio toma esta peste de Florencia y la retrata en el Decamerón. ¿De qué manera? Nos acordamos, ¿no es cierto? Boccaccio habla de esta peste bubónica, en este caso es peste bubónica, donde los moribundos, los cadáveres, los hospitales están atestados de muertos, de enfermos, y las calles también de estos cadáveres, de estos enfermos. Y nos dice Boccaccio justamente que existen en esos momentos varias corrientes de maneras de enfrentar esta epidemia, peste bubónica. Algunos dicen, por ejemplo, que lo mejor es quedarse en casa, encerrarse y no tener contacto con la gente. Bueno, esas personas mueren. Hay otros que dicen que no, que lo mejor es enfrentar esta epidemia de manera que la persona esté contenta, confiada, bien alimentada, ojalá con una copita de vino, y salir a las calles y enfrentarse a esta epidemia. Mueren igual. Incluso nos dice en la introducción que hay corrientes que estipulan que si las personas están oliendo constantemente una flor, va a ser como un antídoto contra esta pandemia. Imagínense como escena, interesante esto, entre cadáveres, moribundos, personas que van con una flor oliéndola a través de las calles. Bueno, en todo este marasmo, resulta que se reúnen 7 personas, 7 mujeres jovencitas, y van a rezar a la iglesia y después conversan en un patio al costado de la iglesia. La mayor tiene 27 años, que es Pampinea, y llegan ahí 3 varones que son novios de 3 de estas personas. Bueno, y deciden, a instancia de Pampinea, escapar de Florencia. Son personas que tienen un muy buen pasar económico, y deciden irse a un castillo fuera de Florencia con sus lacayos, con sus sirvientes, con sus mucamos, y a pasarlo bien, sanamente, pero despreocuparse totalmente de lo que es la epidemia de Florencia. Bueno, deciden irse, se van
a este castillo, distribuyen las habitaciones, duermen hasta tarde, desayunan opipiadamente y después almuerzan y después pasean y en las noches hay veladas donde el laúd, la viola hace su presencia y Pampinea propone y les dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Dicen, ¿por qué a la hora nona, vale decir, a la hora de más calor, nos reunimos todos en la parte más fresca del castillo y cada uno cuenta un cuento? Así lo hacen. Y esa es la columna vertebral del Decamerón. Son 10 personas que durante 10 días, 10 emera en griego, ¿no es cierto?, días, en 10 días cada uno cuenta un cuento y se reúnen 100 cuentos. Y esta es la columna vertebral del Decamerón. Es una manera de enfrentar la peste. Y la otra que me viene a la mente, por ejemplo, es la de Antonin Artaud, que en su gran libro, ¿no es cierto?, El teatro y su doble, él introduce dos conferencias que son el teatro y la metafísica, y la otra es justamente el teatro y la peste. Son dos conferencias que él dio en el año 33, el teatro y la peste, en la Sorbonne. Las pone. ¿Y qué es en el teatro y la peste? ¿Qué es lo que plantea Artaud? También habla ahí, Artaud también de la peste bubónica y de la peste bubónica que azotó Marsella en el año 1720. Y también aborda la de Indochina en 1880. Bueno, él habla lo mismo, en las calles, la gente moribunda, los muertos, etcétera, etcétera, pero Artaud va y se centra en, por ejemplo, pone él ejemplos en que un joven de muy buenos sentimientos, caritativo, cuida a sus padres y cuando llega la pandemia los mata. Otra persona que es un gran vecino solidario, amable, que saca de apuros a todos, los invita a su casa durante la pandemia y los sodomiza. Otra persona que le gustaba vestir, dice Artaud, de punta en blanco, combinando colores, ahora en la epidemia se pasea por las calles mirando a los cadáveres, mirando a los moribundos, etc. Entonces, Artaud dice, el teatro es igual a la peste. ¿En qué sentido? En que ambos hacen caer las máscaras del ser humano cuando éste se enfrenta a sí mismo. Vale decir, muestra al ser humano en toda su bajeza, en toda su hipocresía. Es decir, el teatro, como la peste, subvierte los valores tradicionales. Pero todo esto está atravesado siempre, el teatro, como la peste, dice Artaud, por el paroxismo. Y él lo ejemplifica en la gran obra de John Ford, ¿no es cierto?, que se publica en el año 1633, en Lástima que sea una puta, donde la trama es una tragedia isabelina. Él es contemporáneo, John Ford, a Shakespeare, y esto sucede en Parma, donde dos hermanos se aman apasionadamente, uno es Giovanni y su hermana Annabella. Bueno, ellos tratan de llevar su amor a través de todas las convenciones, etcétera, etcétera, no pueden, es una tragedia terrible, pero Artaud dice, ¿dónde está el paroxismo que se ve en la peste, que se ve en el teatro, y que Annabella lo ejemplifica maravillosamente bien en este Parlamento? Y es el Parlamento donde Annabella dice, no me arrepiento, no lloro por arrepentimiento, sino que estoy llorando constantemente por no poder saciar mi pasión. Bueno, cuando yo leo las obras que escribí en 2020, lo que me cuesta mucho, me cuesta mucho,
porque una vez que yo escribo y se publican las obras, no las veo más, no las quiero ver más, salvo cuando las tengo que montar o actuar. Lo mismo pasa con los discos, no me escucho, no me gusta, salvo cuando tengo que hacer un recital, ahí selecciono algunas canciones y las canto. Pero, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo veo estas obras y, a ver, trato de ver en qué consisten estas obras, que también me cuesta mucho. ¿Por qué me cuesta mucho? Esto yo quiero, a ver, quiero que sirva de algo este discurso, esta conversación que tengo, que sirva de algo. ¿En qué sentido? En que conozcan bien una parte ínfima de expresión teatral, performativa. ¿Qué me pasa? Me cuesta mucho porque cuando empiezo a escribir una obra, me trazo objetivos, yo quiero decir esto, otro, termino la obra y me desconozco totalmente, no he llegado al objetivo que quiero, es decir, la obra es un fracaso total, no en absoluto se adecua a lo que yo he querido expresar. Entonces, también en ese sentido es interesante porque yo las leo y esto, a ver, es como leer algo totalmente nuevo. Y veo esto y me doy cuenta que están basadas, esto totalmente, lo más posible es que me esté equivocando totalmente, pero es para tratar de interpretar nomás. Creo que están basadas esta obra en lo que Jaspers nombra o designa como situación límite. Las obras están basadas en situaciones límite. ¿Qué significa situación límite para Jaspers? El hombre, o sea, las situaciones límites son la lucha, dice Jasper, el miedo, el sufrimiento, el pánico, y cuando el ser humano está situado en esas situaciones límites, está parado en una delgadísima línea entre el ser y el no ser. El ser humano en situaciones límites, ¿qué hace? Y esto es importante. Rompe con todos los convencionalismos. Y además se aleja totalmente de todo lo que es la conciencia común, que según el existencialismo es totalmente incapaz, ¿no es cierto?, de plantear un pensamiento teórico científico. Y ahí, si yo me pongo a ver, por ejemplo, fase 1, que está dedicada al gran actor Alejandro Rivas, que vive en estos momentos en Estados Unidos, vemos un hombre con un pánico terrible a no se sabe si es virus, bacteria, él no tiene idea, que se llama COVID-19 y que lo puede infectar. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre inconscientemente echa mano, para mí, a lo que es la memoria atávica. ¿A qué me refiero? La memoria atávica. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que a partir del Neolítico hasta nuestra época, nuestra es un decir, el hombre del Neolítico hasta ahora ha construido castillos y fortalezas. Pero, a ver, ¿qué es lo fundamental en estos castillos, en estas fortalezas? Y el arquitecto que las hizo, que las concibió, siempre mantuvo el mismo paradigma desde esos tiempos hasta ahora. Y que es algo muy importante. Todo castillo tiene en su interior laberintos y pasadizos secretos. ¿Para qué? Para protegerse, escapar o esconderse en caso que el enemigo entre e invada esa propiedad. Es lo que hace este hombre. Ante el peligro que el virus entre
a su casita, a su morada, él dispone una serie de, por ejemplo, de ventiladores para hacer corrientes de aire y empieza a modificar y construye pasadizos secretos y laberintos para en un caso determinado poder escapar en caso que el virus entre. Ahora, todo el trayecto de este hombre se transforma en un relato circular, que va siempre hacia el origen. ¿Por qué hacia el origen? Porque creo que en el origen es cuando el ser humano se siente más protegido. Entonces este hombre va siempre y se quiere refugiar y va hacia el nacimiento. ¿Qué significa esto? Al final de la obra, nosotros vemos que este señor, después de hacer todo y trabajar en los laberintos, los pasadizos, dice, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar y manos a la obra. Este hombre en ningún momento dice, voy a perfeccionar, voy a reconstruir, voy a trabajar de nuevo sobre... No, él dice, voy a comenzar. Vale decir, él comienza sobre la nada. Él comienza desde el origen, porque ahí está su protección. Esa es una. La otra, por ejemplo, en Damos Gracias, que está dedicada a la gran, ya nosotros la vimos, musicóloga, pianista, Astrid Massoud. Esta obra empieza a iluminarse y se ve, como decía el profesor de Toro, se ve a un Cristo, a un hombre crucificado, con, dice las agotaciones, dice con rasgos, con fisonomía indígenas del sur de Chile, vale decir que puede ser Yamana, Cahuéscar, Mapuche. Y este Cristo, este joven que fue modelo de la Escuela de Bellas Artes, está siendo pintado, su apellido es Zambrano, se llama Cristo Zambrano, está crucificado y está siendo pintado por un gran pintor haitiano. ¿Ya? Y este pintor haitiano está ayudado, obviamente, por su ayudante, que se preocupa que esté muy bien, que esté cómodo, con facciones y rasgos asiáticos. Entonces, este flagelador, este ayudante, se dedica a poner discos, vale decir, a crear unidades ceremoniales musicales. Y tiene una serie de látigos, diferentes látigos, para azotar a este Cristo y azotarlo de manera despiadada para que este pintor pueda lograr pintar la expresión exacta de Cristo en la cruz, sufriendo por el dolor, por la angustia, por la intemperie, etc. Y este flagelador es el que se dedica a masacrar a este Cristo Zambrano. Ahora uno dice, bueno, ya, pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo del pintor es hacer una obra maestra, una obra de arte. ¿Por qué? Porque él tiene una fe inquebrantable en que, haciendo la obra maestra, Dios va a agradecer esta obra y va a ensalzarlo a él como pintor y a borrar de la faz de la tierra el COVID-19. O sea, mediante la obra de arte, el mundo se va a salvar de esta pandemia. Bueno, termina la obra, ¿y qué pasa cuando uno termina la obra? Madre, todo sigue igual. La pandemia sigue, siguen los artistas tratando de hacer su obra maestra, todo sigue igual. Entonces, como interrogante uno podría decir, bueno, ¿qué pasó? A Dios
¿No le interesan las obras maestras? ¿O Dios no es capaz de ver y de apreciar una obra maestra? ¿O Dios estaba mirando para otro lado cuando este pintor hizo su obra maestra? O por último, y creo que es la más interesante, ¿será que este pintor pensó que había hecho una obra maestra y no era una obra maestra lo que hizo? Y por lo tanto, Dios no va a quitar la pandemia de la tierra. Esa es. Y la otra, coincidencias, dedicada obviamente al brillante profesor catedrático Fernando de Toro, comienza justamente con la introducción de El Cisne de Camille Saint-Saëns, que es para cello y piano. Ojalá que esté interpretado por Rostropovich, ¿no es cierto? Y Polini, o por Yo-Yo Ma, o no sé, y Ashkenazi. Entra este cisne, estos acordes, y también inmediatamente se empieza a escuchar la voz de una demiurga omnipresente, omnisciente, con vocación, pienso yo, escultural, porque esta demiurga hace entrar diferentes elementos, diferentes objetos, diferentes cosas, en el sentido heideggeriano, cosas, pero no es tan demiurga, parece, no es tan omnipotente, porque ella hace entrar, por ejemplo, un balde, y entra un balde pero con un boquete inmenso. ¿Y de qué sirve un balde con un boquete? ¿Para qué hace entrar? O sea, ella hace entrar un balde, pero le hacen entrar otro balde, un balde con un boquete. Hace entrar unas mesas, pero las mesas están con la superficie totalmente inclinada. ¿Y para qué sirve una mesa con una superficie inclinada? Para nada. Después uno ve que también ella ordena que entre un escobillón, pero entra un escobillón, bien, pero un escobillón sin cerdas. ¿Para qué sirve un escobillón sin cerdas? Bueno, va y se va poblando la escena de estos elementos, produciendo al final una gran instalación. Hay una cosa que pienso yo que habría que fijarse. Hay dos elementos dentro de esta instalación que van a dar significado a todos los otros elementos, retrospectivamente y futuramente. Bueno, la obra termina como empezó, con la introducción de El Cisne de Camille Saint-Saëns. Quiero terminar leyendo el final de las notas de puesta en acción que están en este libro precioso en su forma. Dice: hay que cerrar o abrir más los ojos escuchando a Saint-Saëns, al misterio de las voces búlgaras, a Schoenberg, a Verdi, a Allegri y algún ritmo de rap. Entre papeles borroneados de pandemia encontré un poema. Antes quiero decir que esta pandemia nos exilió, nos volvió a exiliar al 90% de los seres humanos, al 10% dueño especulador, esclavista del mundo, nadie lo exilia. Aún. Entre estos papeles borroneados de pandemia encontré este poema que escribí hace meses. El hechizo y el instinto mantienen una órbita común
recelosa del deterioro de las altas esferas, en el peligro programado de catervas disparando a los ojos en protestas callejeras. Y los puntapiés de la alcaldesa antes del toque de queda, inaugurando canchas de baby fútbol, democratizando los golpes. Un joven ya ciego piensa en el lado oscuro de Venus. Mujeres muriendo en atestados hospitales y la prematura visión ultimada. Los imperturbables muros que separan, unen las celdas, fomentan las apuestas por todo lo que vendrá, y el aplauso comprado, y la transacción oculta, y la exaltación arrendada. Espíritu social. La basofia no es terruño fortuito. Alberto Curapel, Maipú, marzo 2021, vacunado con la primera dosis de Sinovac. Muchas gracias.